Muy buenos días, el tema de hoy es madurez espiritual. Vamos al libro de 2 de Pedro 1, 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Madurez espiritual. Ayer veíamos el tema inmadurez. La inmadurez espiritual, personas que no se dejan guiar, no se dejan orientar, no son ovejas, son cabras, personas que quieren hacer su voluntad, como ellos quieren, como quieren que les enseñen, como quieren que ser guiados, no permiten ser organizados, no permiten ser dirigidos, no permiten ser confrontados. Son personas que son, como dice la palabra, como las ondas del mar, van y vienen, van y vienen. Pero hoy quiero mirar el tema, la madurez espiritual. La madurez espiritual tiene que ver en la decisión que usted y yo tomamos al momento de llegar a la vida cristiana. Si realmente la queremos tomar con liviandad o si realmente queremos tomar el llamado y el propósito por el cual a usted y a mí Dios nos ha escogido. La madurez espiritual nace el corazón de servirle al Señor. No es servirle al pastor, no es servirle al líder, no es servirle a la iglesia. Servirle al Señor. ¿Qué le ha hablado Dios? ¿Qué le dice el Señor? ¿Cuál es su propósito en su vida? ¿Cuál es el plan perfecto que Dios ha predestinado para su vida? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios lo ha llamado a usted? ¿Qué es el llamado? ¿Cuál es el llamado? ¿Qué es el propósito que Dios tiene para usted? Que le sirva a Dios, que para la alabanza, para la adoración, para administración, para liberación, para sanidad, para milagros, para prodigios, para predicar y llevar su palabra, para orar por los enfermos. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para usted? Y eso solamente lo encontramos a medida que nos metemos y nos sumergimos en el río del Espíritu de la palabra de Dios y encontramos una madurez espiritual. Aquí el apóstol Pedro nos habla que también poniendo toda diligencia, por esto debemos añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. El conocimiento, la palabra. El conocimiento, dominio propio. Ese dominio propio en el cual se va dotando de paciencia, de la piedad del afecto fraternal, el afecto fraternal, el amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Démonos de cuenta que si usted y yo realmente somos personas que vamos en el proceso de la madurez espiritual, debemos dar fruto en todas las áreas, como nos dice la palabra, fruto de labios, pero también fruto de almas, fruto en nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones, que se vea reflejado a través del fruto que usted y yo estemos dando, ya que la madurez espiritual solamente se logra a través de parecernos cada vez más y más a Jesucristo. Después de que usted y yo conocemos y entendemos la salvación, todo cristiano comienza el proceso de crecimiento espiritual con toda intención de ser maduro espiritualmente, ya que el apóstol Pablo nos da una referencia de cómo usted y yo podemos ser maduros espiritualmente. Y esa madurez solamente se ve reflejada a través de cómo usted y yo obramos. Miremos lo que nos dice en el libro de Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. No que lo haya alcanzado todo. Usted y yo solamente alcanzaremos la perfección cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo, ya sea que Él venga y nos lleve en la segunda venida o ya sea que nos encontremos con Jesucristo en la eternidad con Él. Solamente no alcanzaremos la perfección allá, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui nacido por Cristo Jesús. O sea, usted y yo cada día debemos proseguir al supremo llamamiento, a la meta, que eso mismo lo expresa el apóstol Pablo. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Cómo estamos procesando ese llamado, ese caminar en Cristo? ¿Cómo estamos trabajando en la madurez espiritual? Ya que es un proceso continuo que nunca terminará en esta vida. Así como lo habla aquí el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado todo ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Dice que él no pretende haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hace, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Usted y yo no podemos vivir de lo del pasado, como me dijeron, como me trataron, como me hablaron. Prosigo a la meta. Usted lee la historia del apóstol Pablo, a medida que lee las cartas paulinas, él habla todos los procesos que tuvo que vivir. Él cuenta y dice que estuvo en la cárcel, que fue apedreado, que fue descolgado por un canasto para salvar su vida, que naufragó por el mar, por ríos, que fue mordido en serpientes, que llegó inclusive a una tribu caníbal, pero cómo el Señor lo guardó y lo protegió para el propósito con el cual el Señor lo había escogido. Él no
sé que no dejó tirado el propósito del llamado. Él prosiguió la meta. Un hombre que fue creciendo en la madurez espiritual. Un hombre que se esforzó por conseguir el plan perfecto que Dios ya había predestinado, había trazado para su vida, y no se quedó mirando atrás ni volvió a mirar atrás. Al igual que Pablo, hemos de proseguir continuamente hacia un conocimiento más profundo de Dios en Cristo Jesús. Y ese conocimiento solamente lo podemos llegar a obtener y conocer a medida que usted y yo dediquemos tiempos de calidad en la lectura y la meditación y el estudio de la palabra, ya que la madurez espiritual requiere un reordenamiento radical en nuestras prioridades. ¿Qué prioridades tiene usted? ¿Será que usted todavía tiene prioridades de su trabajo, de sus cosas, sus quehaceres, sus proyectos, sus metas, sus objetivos? Cuando usted y yo reordenamos nuestra vida, la reorganizamos, tenemos prioridades, y las prioridades primero debe estar Dios. Dios debe estar en primer lugar, que cuando yo me levante, lo primero que yo piense es en Dios, postrarme, orar, clamar, gemir delante del Señor, meditar y estudiar en la palabra, tener tiempos de ayuno y oración y clamor delante del Señor, tener tiempos en la meditación y el estudio de la palabra en esos tiempos de ayuno, pero también para tener tiempos para las otras cosas que yo hago. Por eso él dice lo que leíamos, que no, para no estar ociosos, y no estar ociosos quiere decir que nuestro tiempo esté copado en cosas que nos edifiquen, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico, pero guiados por el Espíritu de Dios. Debemos tener prioridades, ya que cambiando de complacernos a nosotros mismos para agradar a Dios y aprender a obedecerle. La clave de la madurez es la coherencia, es la perseverancia en hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan aún mucho más a Dios. Y estas prácticas son conocidas como las disciplinas espirituales. Si usted y yo somos disciplinados espiritualmente, avanzaremos. Seremos personas maduras que cuando hablemos con una persona tendremos la confianza, la seguridad, la certeza, la firmeza y la determinación para hablar con una persona sobre la vida espiritual. ¿Qué palabra Dios da para esa persona? ¿Qué Dios nos muestra a esa persona? ¿Qué debemos orar por esa persona? ¿Cuál es la dirección y orientación que debemos darle a esa persona acorde a lo que usted y yo hemos venido invirtiendo esos tiempos en los hábitos espirituales para poder guiar y orientar a esa persona a un cambio de transformación? Que seamos esos líderes, esos guías, así como lo hacía nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles. Él determinaba tiempos de calidad con sus discípulos. Por eso dice la palabra que Él se apartaba con sus discípulos en la barca, que se iba al monte con sus discípulos. Él les hablaba a las multitudes, pero también sacaba tiempo para con sus discípulos, para formarlos, para edificarlos, para enseñarles la palabra, para poderlos guiar y orientar en el propósito por el cual el Señor lo envió a esta tierra, hablarles del reino. Pero Él también dedicaba esos tiempos de calidad con sus discípulos para formarlos. Si usted y yo estamos guiando a otras personas, o el Señor nos guía a guiar y orientar, a llevar a otras personas en el propósito de Dios, que seamos guiados en la dirección del Espíritu Santo, pero también con el conocimiento y la revelación de la palabra de Dios, para poder guiar y orientar a esas personas en esa sabiduría y entendimiento en la palabra de Dios, ya que como las disciplinas espirituales incluyen tales cosas como la lectura, el estudio de la Biblia, el estudio de la palabra diario, la oración, la comunión con otras personas, con hermanos en la fe, podernos alimentar de cosas que nos edifiquen con personas de la fe, y el servicio, pero también en la administración, de cómo administramos el servicio, aún sin importar cuán duro pudiéramos trabajar en eso, nada sería posible sin la activación del Espíritu Santo obrando a través de nuestras vidas. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en su vida? ¿Será que el Espíritu Santo se está obrando en su vida? ¿Será que usted sí le permite al Espíritu Santo entrar y obrar para que lo guíe y lo oriente? Como dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando usted y yo andamos en el Espíritu, le permitimos al Espíritu de Dios que nos guíe, nos oriente. Pero hay momentos en que el Espíritu Santo nos dice, no haga esto, no mire esto, no hable esto, no entre a tal lugar, porque así le hablaba el Espíritu Santo, así le hablaba a Pablo, así le hablaba a los apóstoles, así le hablaba a los discípulos, los orientaba cuando el apóstol Pablo tenía que ir a Asia, pero el Espíritu Santo le habló y le dijo, no irás a Asia porque te están esperando para matarte, no era el tiempo de ir. Y él obedeció al Espíritu Santo, así como el Señor obedecía a Jesús, obedecía al Padre. Usted y yo debemos tener la guianza y la dirección del Espíritu Santo para conocer y entender qué es lo que usted y yo debemos hacer. Por cómo la madurez espiritual la encontramos solamente en Gálatas 5:22, que nos dice el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre y bondad. El fruto del Espíritu Santo son 9, y esos frutos lo tenía nuestro Señor Jesucristo antes de llegar a la cruz. Que el fruto del Espíritu Santo sobreabunde en su vida y en mi corazón y en su corazón para poder ejercer el propósito del llamado de Dios y poder ser maduros espiritualmente en Cristo Jesús.